Ahora con el Señor de los Anillos. ¿Qué capítulo? ¿Hicimos 3 capítulos? Bueno, épico. Ahora vamos a empezar con la Comunidad del Anillo de Tolkien's. Yo de acá después corto los videos, los subo a los demás canales. Y ahí pongo todo en playlist y ya lo pongo todo capítulo por capítulo. Cosa que la gente lo puede ir escuchando a su ritmo. Para que me quede sin aire con ese Pennywise. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo. 7 para los señores enanos en el palacio de piedra. 9 para los hombres mortales condenados a morir. 1 para el señor oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Acá creo que saltamos al capítulo 23, que ahí empieza todo. Porque después viene el prólogo, todo eso y no, spoilea, no. Directamente vamos al capítulo 1. Una reunión muy esperada. Los dibujos hay que verlos porque son una obra de arte. Mira lo que es la comarca. Hobbitson, ¿serio, no? Sí. Cuando el señor Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado, anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños 111º con una fiesta de especial magnificencia. Hubo muchos comentarios y excitación en Hobbiton. Bilbo era muy rico y muy peculiar, y había sido el asombro de la comarca durante 60 años, desde su memorable desaparición e inesperado regreso. La riqueza que había traído de aquellos viajes se habían convertido en una leyenda local, y era creencia común, contra todo lo que pudieran decir los viejos, que en la colina de Bolsón Cerrado había muchos túneles antiborrados de tesoros, como si esto no fuera suficiente para darle la fama. El prolongado vigor del señor Bolsón era la maravilla de la comarca. El tiempo pasaba, pero parecía afectarlo muy poco. A los 90 años tenía el mismo aspecto que a los 50. A los 99 comenzaron a considerarlo bien conservado, pero sin cambios. Hubiese estado más cerca de la verdad. Había mucho que movía en la cabeza pensando que era demasiadas cosas buenas. Parecía injusto que alguien tuviese, en apariencia, una juventud eterna, y a la vez se suponía bienes inagotables. Tendrá que pagar, decían. No es natural, y traerá problemas. Pero tales problemas no habían llegado, y como el señor Bolsón era generoso con su dinero, la mayoría de la gente estaba dispuesta a perdonarle sus rarezas y su buena fortuna. Se visitaban con sus parientes, excepto, claro está, los Acovillas Bolsón, y contaban con muchos devotos admiradores, entre los hobbits de familiares pobres y poco importantes. Sin embargo, no tuvo amigos íntimos, hasta que algunos de sus primos más jóvenes fueron haciéndose adultos. El primo mayor y el favorito de Bilbo era el joven Frodo Bolsón. Cuando Bilbo cumplió 99, adoptó a Frodo como heredero y lo llevó a vivir consigo a Bolsón Cerrado. Las esperanzas de los Acobilla Bolsón se desvanecieron del todo. Ocurría que Bilbo y Frodo cumplían años el mismo día, el 22 de septiembre. ¡Oh! ¡No! ¡Qué flash! El 22 de septiembre cumple mi hermano. Así que es un bolsón. No, literal. Cumple mi hermano el que me sigue a mí, porque somos 4 hermanos. Somos 3 hermanos y una hermana. Y mi hermano el que me sigue cumple el 22 de septiembre. Así que Bilbo y Frodo son Virgo. Mira vos. No, a nadie le importa, para mí sí. Mejor será que te vengas a vivir aquí, muchacho, dijo Bilbo un día. Y así podremos celebrar nuestros cumpleaños cómodamente juntos. En aquella época Frodo estaba todavía en la veintena, como los hobbits llamaban a los irresponsables 20 años que medían entre los 13 y los 33. Mirá, 33, la edad de Jesús. Hay cosas secretas aquí. Pasaron 12 años más. Los Bolsón habían dado siempre
bulliciosas fiestas de cumpleaños en Bolsón Cerrado. Pero ahora se tenían entendido que algo muy excepcional se planteaba para el otoño. Bilbo cumpliría 111 años, un número bastante curioso, y una edad muy respetable para un hobbit. El viejo Toc había alcanzado solo los 130, y Frodo cumpliría 33, un número importante, el de la mayoría de edad. Las lenguas empezaron a moverse en Hobbit y del agua. El rumor del próximo acontecimiento corría por todo el país. La historia y el carácter del señor Bilbo fueron de nuevo el tema principal de conversación, y la gente más vieja descubrieron que los cuentos del pasado eran de pronto bien recibidos por todos. Nadie tuvo auditoría más atento que el viejo Ham Gamgee, conocido comúnmente como el tío. Debe ser algo de Sam. Contaba su historia en la Mata de Hiedra, una pequeña posada en el camino del agua, y hablaba con cierta autoridad, pues había cuidado el jardín de Bolsón Cerrado durante 40 años, y anteriormente había ayudado al viejo Cavada en esa misma tarea. Ahora que envejecía y se endurecían las articulaciones, el trabajo estaba a cargo generalmente de su hijo más joven, Sam Gamgee. ¡Ah, Sam, te amo! ¡Te amo! Tanto el padre como el hijo tenían muy buenas relaciones con Bilbo y Frodo. Vivían en la colina misma, el bolsón de tirada número 3, junto debajo de Bolsón Cerrado. El señor Bilbo era un caballero hobbit muy bien hablado, como he dicho siempre, declaró el tío. Decía la verdad, pues Bilbo era muy cortés con él, y lo llamaba maestro Hamfast, y lo consultaba constantemente sobre el crecimiento de las legumbres, en materia de tubérculos, especialmente de patatas. Reconocía al tío como autoridad máxima en las vecindades, incluyéndose él mismo. ¿Quién es ese Frodo que vive con él?, preguntó el viejo Nogales de Delagua. Se apellida Bolsón, pero dicen que es mitad Brandígamo. Ahí está. No entiendo por qué Bolsón de Hobbiton ha de buscar esposa en los Gramos, donde la gente es tan extraña. Claro que son extraños, intervino papá Dospis, el vecino del tío, pues viven en las orillas de Mala de Brandivino, y a la derecha del Bosque Viejo, un lugar siniestro y tenebroso. Si es cierto, la mitad de lo que se encuentran. Tienes razón, dijo el tío. No porque los Brandigamos y los Gamos vivían en el Bosque Viejo, pero son una familia rara, parece. Se divierten con botes en el gran río, y eso no es natural. No me asombra que no salga nada bueno. Pero de cualquier modo, el señor Frodo es un joven hobbit tan agradable como el que más. Muy parecido al señor Bilbo, y no solo en el aspecto. Al fin y al cabo, el padre era un bolsón, hobbit decente y respetable. El señor Drogo Bolsón nunca dio mucho de qué hablar, hasta que se ahogó. ¡Para! ¡Pum! ¡Mi cerebro! ¿Cómo que se ahogó el papá de Frodo? ¿Te hago? ¿Habrá sido el que Gollum mató en la película? O sea, yo digo lo que pasa en la película, pero viste que hay una pelea de los dos hobbits, que está ahí el hijo de perra de Gollum cuando era hobbit, y ahoga a su mejor amigo por el anillo, que lo encuentran mientras estaban pescando, y era el cumpleaños de uno. No sé, creo que el cumpleaños ¿de quién era? De Gollum. Y ahí lo ahogó, se lo ahorcó, lo mató. ¿Será él? ¿Se ahogó? Dijeron varias voces. Había oído antes este y otros rumores más sombríos, naturalmente. Pero los hobbits tenían pasión por la historia de familia, y estaban dispuestos a oírlo de todo nuevo. Bien, así dicen, dijo el tío. Verán, el señor Drogo se casó con la pobre señorita Prímula, Brandigamo. Ella era prima hermana por parte de la madre de nuestro señor Bilbo. La madre era la hija menor del viejo Toc. Y el señor Drogo era un primo segundo. Así que el señor Frodo es mi primo hermano y segundo del señor Bilbo, o sobrino por ambas partes. Si ustedes me siguen, el señor Drogo estaba viviendo en la casa de Brandy con el suegro,
el viejo señor Gordarok. Gorbadoc. Ahí está, Gorbadoc. Cosa que hacía a menudo, pues era de muy buen comer. Y la mesa del viejo Gordaboc estaba siempre bien servida. Y salía a navegar por Brandivino, se ahogaron en él y su mujer. El pobre señor Frodo era niño aún. Ah, entonces no, dijo, qué pelotudo es. He oído que se fueron al río después de la cena, a la luz de la luna, dijo el viejo Nogales, y que fue el peso de Drogo lo que hizo zozobrar en la embarcación. Y yo he oído que ella lo empujó, y que él tiró de ella, y la arrastró al agua, dijo Arenas, el molinero de Hobbito. No prestes atención a todo lo que se dice, Arenas, dijo el tío, que no estimaba mucho al molinero. No es necesario hablar de empujones y tirones. Los botes son bastante traicioneros, aún para los pasajeros más apacibles. No le busquemos 5 pies al gato. De cualquier manera, el señor Frodo quedó huérfano, desamparado, como se dice, entre aquellos extraños gamunos y fue educado de algún modo en la casa Brandy, una simple conejera. Según dice, el viejo señor Gordaboc nunca tenía menos de 200 parientes en el lugar. El señor Bilbo se mostró de veras bondadoso cuando trajo al joven a vivir entre gente decente. Pero reconozco que fue rudo golpear a los Acobilla a Bolsón. Pensaba quedarse en Bolsón cerrado cuando Bilbo desapareciera y se lo diera por muerto. Y he aquí que vuelve. Los echa y sigue viviendo y viviendo, manteniéndose siempre joven. Bendito sea. Y de pronto presenta un heredero con todos los papeles en regla. Los Acobilla Bolsón nunca volverán a ver Bolsón cerrado por dentro, o al menos así lo esperamos. He oído decir que hay una considerable cantidad de dinero escondida allí, dijo un extranjero, viajante de comercio de Cavada Grande en la Cuaderna del Oeste, y que todo lo alto de la colina de ustedes estaba plagado de túneles atestados de cofres con plata, oros y joyas, según el oído. Entonces, ha oído más de lo que yo podría decir ahora, respondió el tío. No sé nada de joyas. El señor Bilbo es generoso con su dinero, y parece no faltarle, pero no sé nada de túneles. Vi al señor Bilbo cuando volvió, unos 60 años atrás, cuando yo era muchacho, a poco de emplearme como aprendiz. El viejo Cavada, primo de mi padre, me hizo subir a Bolsón Cerrado para ayudarlo a evitar que la gente pisoteara el jardín mientras duraba la subasta. Y he aquí que en medio de todo aparece el señor Bilbo subiendo la colina, montando en un pony y cargando unas valijas enormes a un par de cofres. No dudo de que no dudo de que esta carga fuera, en su mayor parte, de ese tesoro que él trajo de sitios lejanos, donde hay montañas de oro, según dicen. Pero no era tanto como para llenar túneles. Mi muchacho Sam sabrá más acerca de esto, pues allí entra y sale cuando quiere. Lo enloquecen las viejas historias, y escucha todos los relatos del señor Bilbo. El señor Bilbo le ha enseñado a leer, sin que ello significara un daño. Noten ustedes, y espero de veras que no le traiga ningún daño. Ellos y dragones, le digo yo. Coles y patatas son más útiles para mí y para ti. No te mezcles en asuntos de tus superiores o te encontrarás en dificultades demasiado grandes para ti. Y le repito constantemente. Y he de decir lo mismo a otros, agregó, mientras miraba al extranjero y al molinero. Pero el tío no convenció a su auditorio. La leyenda de la riqueza de Bilbo estaba ya firmemente grabada en la mente de las nuevas generaciones de hobbits. Ah, pero es muy probable que él haya seguido aumentando lo que trajo al principio, arguyó el molinero, haciéndose de eco de la colina general. Se ausenta muy a menudo, y miren, la gente extranjera que lo visita, enanos que llegan de noche, ese viejo hechicero vagabundo, Gandalf, y todos. Ustedes pueden decir lo que quieran,
tío, pero Bolsón Cerrado es un lugar extraño, y su gente más extraña aún. Y ustedes también pueden decir lo que quieran, aunque de esto saben todos tan poco como de cuestiones de botes. Señor Arenas, replicó el tío, a quien el molinero le resultaba más antipático que de costumbre. Si eso es el extraño, entonces podemos encontrar cosas un poco más extrañas por estos lugares. Hay alguien, no muy lejos de aquí, que no ofrecería un vaso de cerveza a un amigo, aunque viviese en una cueva de paredes doradas. Pero en Bolsón Cerrado las cosas se hacen bien. Nuestro Sam dice que todos serán invitados a las fiestas y que habrán regalos. No lo dude, regalos para todos, y en este mismo mes. El mes era septiembre, un septiembre tan hermoso como se pudiera pedir. 1 o 2 días más tarde se extendió el rumor, probablemente iniciado por el mismo Sam, de que habría fuegos artificiales, como no se había visto en la comarca durante casi un siglo, al menos desde la muerte del viejo Toc. Los días se sucedían y el día se acechaba. Un vehículo de extraño aspecto cargaba un bulto de extraño aspecto entre los hobbits una noche y subió una colina de Bolsón Cerrado. Los hobbits espiaban asombrados desde el umbral de las puertas, a la luz de las lámparas. La gente que manejaba el carro era extranjera, enanos encapuchados de larga barba que encontraban raras canciones, que cantaban raras canciones. Unos pocos se quedaron en Bolsón Cerrado. Ah, mirá. What the fuck, entonces que vino... ¿Eh? ¿Gandalf vino con enanos, supuestamente? Mirá qué hermoso, todo esto hecho, seguro pinceleado a mano. No, mirá qué obra de arte, hermoso. Hacia fines de la segunda semana de septiembre, un carro que parecía venir del puente del Bandivino entró en Del Agua, en pleno día. Lo conducía un viejo. Llevaba un puntiagudo sombrero azul, un largo manto gris y una bufanda plateada. Tenía una larga barba blanca y cejas espesas que le asomaban por debajo del ala del sombrero. Unos niñitos hobbits corrían detrás del carro, a través de todo Hobbiton, loma arriba. Llevaba una carga de fuegos artificiales, tal como lo imaginaban, frente a la puerta principal de la casa de Bilbo. El viejo comenzó a descargar. Eran grandes paquetes de fuegos artificiales de muchas clases y formas, todos marcados con una gran G roja, o la runa élfica. Era la marca de Gandalf, naturalmente, y el viejo era Gandalf el mago, de reconocida habilidad en el manejo de fuegos, humos y luces, y famoso por esto en la comarca. La verdadera ocupación de Gandalf era mucho más difícil y peligrosa, pero el pueblo de la comarca no lo sabía. Para ellos Gandalf no era más que una de las atracciones de la fiesta. De aquí la excitación de los niños hobbits. La G es de grande, gritaba el viejo y sonreía. Lo conocían de vista, aunque solo apareciera en Hobbiton ocasionalmente, y nunca se detenían mucho tiempo. Pero ni ellos ni nadie, excepto los más viejos de los más viejos, habían visto sus fuegos de artificio, que ya pertenecían a un pasado legendario. Cuando el viejo, ayudado por Bilbo y algunos enanos, terminó de descargar, Bilbo repartió unas monedas, pero ningún petardo ni siquiera un buscapié, ante la decepción de los espectadores. «Y ahora, fuera», dijo Gandalf. Tendrán de sobra a su debido tiempo». Luego desapareció en el interior de la casa junto con Bilbo. La puerta se cerró, los niños hobbits se quedaron un rato mirando la puerta y se alejaron sintiendo que el día de la fiesta no llegaría nunca. Bilbo y Gandalf estaban sentados en una pequeña habitación del Bolsón Cerrado, frente a una ventana abierta que miraba al oeste sobre el jardín. La tarde era clara y serena. Las flores brillaban rojas y doradas. Escrofularias, girasoles y capuchinas matizaban el césped y se asomaban a las ventanas redondas. «Qué hermoso luce tu jardín», dijo Gandalf. «Sí», respondió Bilbo.
Le tengo mucho cariño, lo mismo que a toda la vieja comarca. Pero creo que necesito un descanso. ¿Quieres decir un... que continuarás con tu plan? Así es. Me decidí hace meses y no he cambiado de parecer. Muy bien. No es necesario decir nada más. Mantente en tu plan completo, y creo que dará buenos resultados para ti y para todos nosotros. Así lo espero, de cualquier modo. Quiero divertirme el jueves y hacer mi pequeña broma. Yo me pregunto quién reirá, dijo Gandalf, sacudiendo la cabeza. Veremos, respondió Bilbo. Al día siguiente, más y más carros subieron por la colina. Hubo sin duda alguna queja a propósito de este comercio local. Por esa misma semana Bolsón Cerrado empezó a emitir órdenes reservando toda clase de provisiones, artículos de primera necesidad y costosos manjares que pudieran obtenerse en Hobbiton, del agua o cualquier otro lugar de la vecindad. La gente se entusiasmó. Comenzó a contar los días en el calendario, mientras esperaban ansiosamente el cartero que les llevaría las invitaciones. Muy pronto las invitaciones comenzaron a salir a raudales, y la oficina de correo de Hobbiton quedó bloqueada, y del agua abrumada, y hubo que contratar carteros voluntarios. Un río continuó de carteros, trepó por la loma llevando cientos de corteses variantes. De gracias iré con mucho gusto. En la entrada de Bolsón Cerrado apareció un cartel que decía: prohibido la entrada, excepto por asunto de la fiesta. Aún aquellos que se ocupaban o pretendían ocuparse de asuntos de la fiesta rara vez se les permitió la entrada. Bilbo trabajaba, escribiendo invitaciones, registrando respuestas. ¡Bye, copyright! Alarma de mierda. Aunque aquello se preocupaba que pretendía ocuparse, permitió entrada a Bilbo, escribiendo invitaciones, registrando respuestas y envolviendo regalos y haciendo algunos preparativos privados. Había permanecido oculto de la llegada de Gandalf. Una mañana los hobbits despertaron y vieron que en el prado del sur, junto a la puerta principal de Bilbo, estaba cubierto con cuerdas y estacas para tiendas y pabellones. Se había abierto una entrada especial en la barranca que daba al camino, y se habían construido allí unos escalones anchos y una gran puerta blanca. Las tres familias hobbits de Bolsón de Tirada, el terreno lindero, estaban muy interesadas y eran envidiadas por todos. El tío Gamgee hasta dejó de aparentar que trabajaba en el jardín. Los pabellones comenzaron a elevarse. Había uno particularmente amplio, tan grande que el árbol que crecía en el terreno cabía dentro, y se erguía orgullosamente a un lado. A la cabecera de la mesa principal se colgaron linternas de todas las ramas, algo aún más promisorio para la mentalidad hobbit. Se levantó una enorme cocina al aire libre, en la esquina norte del campo. Un ejército de cocineros procedente de todas las posadas y casas de comida de muchas millas a la redonda llegó a ayudar a los enanos y a todos los curiosos personajes que estaban acuartelados en Bolsón Cerrado. La excitación llegó a un punto culminante. De pronto el cielo se nubló. Esto ocurrió el miércoles, víspera de la fiesta. La ansiedad era intensa. Amaneció el esperado jueves 22 de septiembre. El sol se levantó. Las nubes desaparecieron y se enarbolaron las banderas. Y la diversión comenzó. Bilbo Bolsón la llamaba una fiesta, pero era en realidad una variedad de entretenimientos combinados. Prácticamente había invitado a todos los que vivían cerca. Muy pocos fueron omitidos por error, pero esto no tuvo importancia, pues los mismos acudieron. Invitaron además a mucha gente de otras partes de la comarca, hasta unos pocos de más allá de las fronteras. Bilbo mismo recibía a los invitados y acompañantes, junto a la nueva puerta blanca, repartiendo regalos a todos
y muchos a algunos que salían por los fondos, y volvían a entrar por la puerta principal de los hobbits. Cuando cumplían años, acostumbraban a hacer regalos a los demás. Regalos no muy caros, generalmente. Y no tan pródigos, como eran en esa ocasión. Pero no era un mal sistema. En verdad, en Hobbiton y en el agua, todos los días del año eran cumpleaños de alguien. Y por lo tanto todo hobbit tenía una oportunidad segura de recibir un regalo al menos una vez por semana. Nunca se cansaban de los regalos. En esta ocasión los regalos fueron desacostumbradamente buenos. Los niños hobbits estaban tan excitados que por un rato se olvidaron de comer. Había juguetes nunca vistos, todos hermosos y algunos evidentemente mágicos. Muchos de ellos habían sido encargados un año antes, y los habían traído de la montaña y del valle. Y eran piezas auténticas, fabricadas por los enanos. Cuando todos estuvieron dentro, y luego de dársele la bienvenida, hubo canciones, danzas, músicas, juegos y, como era de esperar, comida y bebida. Había 3 comidas oficiales: almuerzo, merienda y cena. Pero el almuerzo y la merienda se distinguieron principalmente por el hecho de que todos los invitados estaban sentados y comiendo juntos. En otros momentos había solo grupos de gente que comían y bebían, sucediéndose sin interrupción desde las 11 hasta las 6:30, hora en que comenzaron los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales eran de Gandalf. No solo los habían traído, sino que los había preparado y fabricado. Él mismo disparó los más extraños, las piezas y los cohetes voladores. Hubo también una generosa distribución de buscapiés, petardos, bengalas, cohetes, antorchas, estrellitas, velas de enanos, fuentes élficas, duendes ladradores y truenos, todos soberbios. El arte de Gandalf progresaba con los años. Hubo cohetes como un vuelo de pájaros centellantes, de dulces voces. Hubo árboles verdes, con troncos de humo oscuro, y hojas que se abrían en una súbita primavera. De las ramas brillantes caían flores resplandecientes sobre los hobbits maravillados, y desaparecían dejando un suave aroma en el instante mismo en que ya iban a tocar los rostros vueltos hacia arriba. Hubo fuentes de mariposas que volaban entre los árboles, columnas de fuego coloreadas que se elevaban transformándose en águilas, o barcos de vela, o una bandada de cisnes voladores. Hubo un trueno y relámpago rojo, y luego una lluvia amarilla. Un bosque de lanzas plateadas se alzó, de pronto con alaridos de batalla, y cayó en el agua siseando como 100 serpientes enardecidas. Y también hubo una última sorpresa dedicada a Bilbo, que dejó atónito a los hobbits. Como lo decía Gandalf, las luces se apagaron. Una gran humareda subió en el aire, tomando la forma de una montaña lejana, vomitando llamas escarlatas y verdes. Y de esas llamas salió volando un dragón rojo y dorado, no de tamaño natural, pero sí de terrible aspecto. Le brotaba fuego de la boca y le relampagueaban los ojos. Se oyó de pronto un rugido y el dragón pasó 3 veces como una exhalación sobre la cabeza de la multitud. Todos se agacharon y muchos cayeron de bruces. El dragón se alejó como un tren expreso. Dio un triple salto mortal y estalló sobre el del agua con un estruendo ensordecedor. «La señal para la cena», dijo Bilbo. El susto y la alarma se disiparon inmediatamente, y los postrados hobbits se incorporaron de un salto. Hubo una espléndida cena para todos, excepto los invitados a la cena especial de la familia que se sirvieron en el pabellón. Se limitaron las invitaciones a 12 docenas, número que los hobbits llamaban a esa, aunque el término no se considera apropiado para contar gente. Y los invitados fueron seleccionados entre todas las familias a las que Bilbo y Frodo estaban unidos por lazos de parentesco. Con el agrado especial de unos pocos amigos como Gandalf, se incluyeron muchos niños hobbit, con el permiso de la familia, pues los hobbits no acostaban temprano a los niños, y los sentaban en la mesa juntos con los mayores, especialmente cuando se trataba de considerar una comida gratis.
La crianza de los niños hobbits demandaba una gran cantidad de cereales. Había muchos de los Bolsón y de los Boffin, también de los Toc y los Brandigamo, varios de los Cavada, parientes de la abuela de Bilbo Bolsón, y varios redondos, relacionados con el abuelo Toc. Una selección de Bolger, Ciñastiesa, Cometa, Ganapié, Madriguera, Tallabuena y Tejonera. Algunos solo eran parientes lejanos de Bilbo, y otros apenas habían estado alguna vez en Hobbiton, pues vivían en los remotos confines de la comarca. No se olvidó de la Sacovilla Bolsón. Estaban presentes Otto y su esposa Lobelia. Le tenían antipatía a Bilbo y detestaban a Frodo, pero les pareció que no era posible rechazar una invitación escrita con tinta dorada en una magnífica tarjeta. Además, el primo Bilbo se había especializado en una buena cocina durante muchos años, y su mesa era muy apreciada. Los 144 invitados, sin excepción, esperaban un banquete agradable, aunque temían el discurso del anfitrión luego de la comida. Inevitable ítem. Bilbo era aficionado a insertar fragmentos de algo que le llamaba poesía, aunque fueran traídos de los pelos, y algunas veces después de un vaso o dos, aludía a las aventuras absurdas de su misterioso viaje. Los invitados no quedaron chasqueados. Habían tenido una fiesta muy agradable. Era un verdadero placer, rica, abundante, variada y prolongada. La adquisición de provisiones en todo el distrito durante la semana siguiente fue casi nula, cosa sin importancia, pues Bilbo había agotado la reserva de la mayoría de las tiendas, bodegas y almacenes en muchas millas a la redonda. El festín concluía, no del todo, y vino el discurso. La mayor parte de los invitados se encontraba de un humor apacible, de ese delicioso estado en que se repletan los últimos rincones. Como ellos decían, estaban sorbiendo ahora su bebida favorita y saboreando sus golosinas predilectas, y ya no tenían nada que temer. Por lo tanto, estaban preparados para escuchar cualquier cosa y aplaudir en todas las pausas. «Mis querido pueblo», comenzó Bilbo incorporándose. «¡Atención, atención!», gritaron todos a coro, poco dispuestos a cumplir lo que ellos mismos aconsejaban. Bilbo dejó su lugar y se subió a una silla bajo el árbol iluminado. La luz de la linterna le caía sobre la cara radiante. El chaleco de seda resplandecían unos botones dorados. Todos podían verlo a pie, agitando una mano en el aire y la otra metida en el bolsillo del pantalón. «Mis queridos Bolsón y Boffin», comenzó nuevamente, «y mis queridos Toc y Bolger, y Brandinamo, y Clavada, y Redondo, y Madriguera, y Corneta, y Ciñatiesa, y Tallabuena, Tejonera, Ganapié, Ganapié», gritó el viejo hobbit desde el fondo del pabellón. Tenía en verde el nombre que merecía. Los pies que había puesto sobre la mesa eran grandes y excepcionalmente velludos. «¡Ganapié!», repitió Bilbo. «También mis buenos Sacovilla Bolsón, a quienes doy por fin la bienvenida a Bolsón Cerrado. Hoy es mi cumpleaños 111º. Tengo 111 años. ¡Hurra, hurra! ¡Por muchos años!», gritaron los hobbits golpeando alegremente sobre la mesa. Bilbo estaba magnífico. Ese era el tipo de discurso que le gustaba, corto y obvio. «Deseo que lo estén pasando tan bien como yo». Se oyeron aplausos ensordecedores y gritos de sí y no. Ruido de trompetas y cuernos, pitos y flautas y otros instrumentos musicales. Había muchos niños hobbits, como se había dicho, e hicieron reventar cientos de petardos musicales. Casi todos tenían estampada la marca Valle, lo que no significaba mucho para la mayoría de los hobbits, aunque todos estaban de acuerdo en que eran petardos maravillosos. Dentro de los petardos venían unos instrumentos pequeños, pero de fabricación perfecta, y sonidos encantadores. En efecto, en un rincón, algunos de los jóvenes Toc y Brandigamo, en la creencia de que tío Bilbo había terminado,
pues había dicho sencillamente todo lo que tenía que decir. Improvisaron una orquesta y se pusieron a tocar una pieza bailable. El señor Ebenardo Toc y la señora Melilot Brandigamo se subieron a una mesa y llevando una campanita en las manos empezaron a bailar. Repique de campanas. Bonita danza, aunque algo vigorosa. Pero Bilbo no había terminado. Le pidió la corneta a un niño que estaba allí cerca. Se la llevó a la boca y sopló 3 veces fuertemente. El ruido se calmó. No le distraeré mucho tiempo, gritó Bilbo, entre aplausos. Los he reunido a todos con un propósito. Algo en el tono en que Bilbo impresionó entonces a los hobbits. Se hizo casi el silencio. 1 o 2 Toc alzaron las orejas. En realidad, con 3 propósitos. En primer lugar, para poder decirles con lo mucho que los quiero y lo breve que son 111 años entre los hobbits, entre hobbits tan maravillosos y admirables. Tremendo estallido de aprobación. No conozco la mitad de ustedes ni la mitad de lo que querría. Y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merecen. Esto fue inesperado y bastante difícil. Se oyeron algunos aplausos aislados, pero la mayoría quedó callada, tratando de descifrar las palabras de Bilbo y viendo si podían entenderle como un cumplido. En segundo lugar, para celebrar mi cumpleaños. Aplauso nuevamente. Tendría que decir nuestros cumpleaños, pues es también el cumpleaños de mi sobrino y heredero Frodo. Hoy entra la mayoría de edad y en posesión de la herencia. Se volvieron a escuchar algunos aplausos superficiales de los mayores y algunos gritos de ¡Frodo! ¡Frodo! ¡Viva el viejo Frodo! De los más jóvenes. Los Acovillas Bolsón fruncieron el ceño y se preguntaron qué había querido decir Bilbo con las palabras posesión de la herencia. Juntos sumamos 144 años. El número de ustedes fue elegido para corresponder a este notable total. Una gruesa, si me permiten la expresión, ningún aplauso. Era ridículo. Muchos de los invitados, especialmente los Acobilla Bolsón, se sintieron insultados, entendiendo que se los había invitado solo para completar un número, como mercadería en un paquete. Una gruesa, en efecto. ¡Qué expresión tan vulgar! También es, si me permite que le remonte a la historia antigua, el aniversario de mi llegada en tonel a Esgaroth, el lago largo. Aunque en aquella ocasión olvidé por completo mi cumpleaños, solo tenía 51 entonces. Y cumplir años no me parecía tan importante. El banquete fue espléndido. De todos modos, aunque recuerdo que yo estaba muy acatarrado y solo pude decir muchas gracias. Ahora le digo más correctamente. Muchas gracias por asistir a mi pequeña fiesta. Silencio obstinado. Todos temían la inminencia de una canción o de una poesía, y estaban empezando a aburrirse. ¿Acaso no podía terminar de hablar y dejarlos beber a sus anchas? Pero Bilbo ni cantó ni recitó. Hizo una breve pausa. En tercer lugar y finalmente, quiero hacer un anuncio. Pronuncio esta última palabra en voz tan alta y tan repentinamente que quienes todavía podían ser incorporaron enseguida. Lamento anunciarles que aunque 111 años es tiempo demasiado breve para vivir entre ustedes, como ya dije, esto es el fin. Me voy. Los dejo ahora. Adiós. Mirá que está así. ¡Ujo, papá! Eran arte algunos libros antes. ¡Qué hermoso! Bilbo bajó de la silla y desapareció. Hubo un relámpago enceguecedor, y todos los invitados parpadearon, y cuando abrieron de nuevo los ojos, Bilbo ya no estaba. 144 hobbits miraron boquiabiertas y sin habla. El viejo Odo Ganapié quitó los pies de encima de la mesa y pateó el suelo. Siguió un silencio mortal, hasta que de pronto, luego de unos profundos suspiros, todos los Bolsón, Boffin, Toc, Brandigamo, Cavada, Redondo, Madriguera, Bolguer, Ciñatiesa, Tejoneros, Tallabuena, Corneta, Ganapié, comenzaron a hablar al mismo tiempo.
La mayoría estuvo de acuerdo. La broma había sido de muy mal gusto, y necesitaban más comida y bebida para curarse de la impresión y del mal rato. Está loco, siempre lo dije. Fue quizás el comentario más popular. Hasta los TOC, excepto unos pocos, pensaron que la conducta de Bilbo había sido absurda, y casi todos dieron por sentado que la desaparición no era más que una farsa ridícula. Pero el viejo Rory Brandigamo no estaba tan seguro. Ni la edad ni la gran comilona le habían nublado la razón, y le dijo a una nueva Esmeralda: En todo lo que hay... No, en todo esto hay algo sospechoso, mi querida. Solo creo que el loco Bolsón ha vuelto a irse. Viejo tonto, pero ¿por qué preocuparnos si no se ha llevado las vituallas? Llamó a voces a Frodo para que ordenase servir más vino. Frodo era el único de los presentes que no había dicho nada. Durante un tiempo permaneció en silencio, junto a la silla vacía de Bilbo, ignorando todas las preguntas y conjeturas. Se había divertido con la broma, por supuesto, aunque estaba prevenido. Le había costado contener la risa ante la sorpresa indignada de los invitados, pero al mismo tiempo se sentía perturbado de veras. Descubrió que de pronto que amaba ternamente al viejo hobbit. La mayor parte de los invitados continuó bebiendo, comiendo y discutiendo la rareza del presente y pasado de Bilbo Bolsón. Pero los Sacovilla Bolsón se fueron enseguida. Furiosos, Frodo ya no quiso saber más nada sobre la fiesta. Ordenó servir más vino, se puso de pie, vació la copa en silencio, a la salud de Bilbo, y se deslizó fuera del pabellón. En cuanto vio Bolsón, mientras pronunciaba el discurso, no dejaba de sujetar el anillo de oro que tenía en el bolsillo. El anillo mágico que había guardado en secreto tantos años. Cuando bajó de la silla se deslizó el anillo entre los dedos, y ningún hobbit volvió a verlo en Hobbiton. Regresó a su agujero a paso vivo, y se quedó allí un instante, escuchando con una sonrisa la alargada algarrabia del pabellón y los alegres sonidos que venían de otros lugares del campo. Luego entró, se quitó la ropa de fiesta, dobló y envolvió en papel de seda el chaleco de seda bordeado, y lo guardó. Se puso rápidamente algunas viejas vestiduras, y se aseguró el chaleco con un gastado cinturón de cuero. De él colgó una espada corta, en una vaina deteriorada de cuero negro. De una gaveta cerrada con llave que olía a bolas de alcanfor, tomó un viejo manto y un gorro. Había estado guardado bajo la llave como si fuera un tesoro, pero estaban tan remendados y desteñidos por el tiempo que el color original apenas podía adivinarse. Verde oscuro quizás. Por otra parte, era demasiado grande para él. Luego fue a su escritorio. Tomó de una caja grande y pesada un atado envuelto en viejos trapos, un manuscrito encuadernado en cuero y un sobre abultado. Puso el libro y el atado dentro de una pesada maleta que ya estaba casi llena. Metió dentro del sobre el anillo de oro y la cadena. Selló el sobre y escribió el nombre de Frodo. En un principio lo puso sobre la repisa de la chimenea, pero de pronto cambió de idea y se lo guardó en el bolsillo. En ese momento salió la puerta y Gandalf entró apresuradamente. «Hola», dijo Bilbo. «Estaba pensando si vendrías». ¿Qué pasó? Dice acá. «Estaba pensando si vendrías». Me alegra encontrarte visible», repuso el mago, sentándose en una silla. «Quería decirte unas pocas palabras finales. Supongo que crees que todo ha salido espléndidamente y de acuerdo con lo planeado». «Sí lo creo», dijo Bilbo, «aunque el relámpago me sorprendió. Me sobresalté de veras, y no digamos nada de los otros. ¿Fue un pequeño agregado tuyo?» «Sí. Tuviste la prudencia de mantener el secreto del anillo todos estos años, y me pareció necesario dar a los invitados algo que explicase tu desaparición repentina. Y me arruinaste la broma. Eres un viejo entrometido», rió Bilbo. «Pero tienes razón, como de costumbre.
Así es, cuando sé algo, pero no me siento demasiado seguro de todo este asunto, que ha llegado a un punto final. Has hecho tu broma, has alarmado y ofendido a la mayoría de tus parientes, y has dado a toda la comarca tema de qué hablar durante 9 días. O mejor aún, 99. ¿Piensas ir más lejos? Sí, lo haré. Tengo necesidad de un descanso muy largo. Como te he dicho, probablemente un descanso permanente. No creo que vuelva. En realidad no tengo la intención de volver. Y de hecho todos los arreglos necesarios. Estoy viejo, Gandalf. No lo parezco, pero estoy comenzando a sentirlo en las raíces del corazón. Bien conservado, resopló. En verdad me siento adelgazando, estirado. ¿Entiendes lo que quiero decir? Como un pedazo de manteca extendido sobre demasiado pan. Eso no puede ser. Necesito un cambio o algo. Gandalf lo miró curiosa y atentamente. No me parece bien, dijo pensativo, aunque creo que tu plan es quizá lo mejor. De cualquier manera, me he decidido, me he decidido. Quiero ver nuevamente montañas, Gandalf. Montañas. Y luego encontrar algún lugar donde pueda descansar, en paz y tranquilo, sin un montón de parientes merodeando, y una sarta de malditos visitantes colgados en la campanilla. Es de encontrar un lugar donde pueda terminar mi libro. He pensado un hermoso final. Vivió feliz aún después del fin de sus días. Gandalf rió. Que así sea, pero nadie leerá el libro, cualquiera sea el final. Oh, lo leerán en años venideros. Frodo ha leído algo a medias que lo iba escribiendo. Pondrás un ojo en Frodo. ¿Lo harás? Sí, lo haré. Pondré los dos ojos, mientras los conserve. Frodo hubiera venido conmigo, por supuesto, si se lo hubiera pedido. En realidad me lo ofreció una vez precisamente antes de la fiesta, pero él aún no lo deseaba de verdad, de veras. Quiero ver de nuevo el campo salvaje y las montañas, antes de morir. Frodo todavía ama la comarca, los campos, los bosques y los arroyos. Se sentiría cómodo aquí. Le dejaré todo naturalmente, excepto unas pocas menudencias. Creo que será feliz cuando se acostumbre a estar solo. Ya es hora de que sea su propio dueño. ¿Todo? Dijo Gandalf. ¿También el anillo? Dijiste que se lo dejarías. Bueno, sí, supongo que sí, tartamudeó Bilbo. ¿Dónde está? Ya que quieres saberlo, en un sobre, dijo Bilbo con impaciencia. Allí sobre la repisa de la chimenea. Bueno, no. Lo tengo aquí en el bolsillo. Titubeó y murmuró entre dientes. ¿No es una tontería ahora? Después de todo, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no dejarlo aquí? Gandalf volvió a mirar a Bilbo, muy duramente, con un fulgor en los ojos. Creo, Bilbo, dijo con calma, que yo lo dejaría. ¿No es lo que deseas? Sí y no. Ahora que tocamos el tema, te diré que me gusta separarme de él. Y no sé por qué habría de hacerlo. Pero, ¿qué pretendes? Preguntó Bilbo, y la voz le cambió de un modo extraño. Hablaba como en un tono áspero, suspicaz y molesto. Tú estás siempre fastidiándome, con el anillo y nunca con las otras cosas que traje del viaje. Tuve que fastidiarte, dijo Gandalf. Quería conocer la verdad. Era importante. Los anillos mágicos son, bueno, mágicos, raros y curiosos. Estaba profesionalmente interesado en tu anillo, puedes decir, y todavía lo estoy. Me gustaría saber por dónde anda. Si te marchas de nuevo, y también pienso que lo has tenido bastante. Ya no lo necesitas, Bilbo. A menos que yo me equivoque. Bilbo enrojeció, y un resplandor colérico le encendió la mirada. El rostro bondadoso se le endureció de pronto. ¿Por qué no? Gritó. ¿Y qué te importa saber lo que hago con mis propias cosas? ¡Es mío! ¡Yo lo encontré! ¡Él vino a mí! Sí, sí, dijo Gandalf. No hay por qué enojarse. Si me enojo es por tu culpa. Te vuelvo a repetir que es mío, mío, mi tesoro, mi tesoro. La cara del mago seguía grave y atenta, y solo una luz vacilante en los ojos profundos mostraban que estaba
asombrado y aún alarmado. Alguien lo llamó así, dijo, y no fuiste tú. Pero yo lo llamo así ahora. ¿Por qué no? Aunque una vez Gollum haya dicho lo mismo. Ya no es de él, sino mío. Y repito que lo conservaré. Gandalf se puso de pie y habló con severidad. Serás un tonto si lo haces, Bilbo, dijo. Cada palabra que dices lo muestra más claramente. Y tienes demasiado poder sobre ti. Déjalo. Entonces podrás irte y serás libre. Iré donde quiera y haré lo que quiera y me dé la gana, continuó Bilbo con obstinación. Ya, ya, mi querido hobbit, dijo Gandalf. Durante toda tu larga vida hemos sido amigos, y algo me debes. Vamos, haz lo que prometiste dejar, haz lo que prometiste. Déjalo. Bueno, si tú quieres mi anillo, dilo, dijo Bilbo. Pero no lo tendrás, no entregaré mi tesoro, te lo advierto. La mano del hobbit se movió rápidamente hacia la empuñadura de la pequeña espada. Los ojos de Gandalf relampaguearon. Pronto me llegará el momento de enojarme, dijo. Atrévete a repetirlo y verás al descubierto a Gandalf el Gris. Gandalf dio un paso hacia adelante. Al hobbit, y pareció agrandarse, amenazante, y su sombra llenó la habitación. Bilbo retrocedió hacia la pared, respirando agitadamente. La mano apretaba el bolsillo. Se enfrentaron un momento, observándose mutuamente, y el aire vibró en el cuarto. Los ojos de Gandalf se quedaron clavados en el hobbit. Bilbo aflojó poco a poco la mano y se echó a temblar. No me lo explico, Gandalf, dijo. Nunca te había visto así antes. ¿Qué ocurre? Es mío. ¿No es verdad? Yo lo encontré. Y Gollum me habría matado si no lo hubiera tenido conmigo. No soy un ladrón. Digan lo que digan. Nunca te llamé ladrón, respondió Gandalf. Y yo tampoco lo soy. No estoy tratando de robarte, sino de ayudarte. Sería bueno que confíes en mí como hasta ahora. Se volvió y la sombra se esfumó en el aire. Gandalf pareció achicarse, hasta ser de nuevo viejo gris y encorvado e inquieto. Bilbo se restregó los ojos. Lo lamento, pero me siento muy raro, y sin embargo sería un alivio, en cierto modo, no tener que preocuparme más. Me ha obsesionado en los últimos tiempos. A veces me parecía un ojo que me miraba. Siempre tenía ganas de ponérmelo y desaparecer, ¿sabes? Y luego quería sacármelo temiendo que fuera peligroso. Traté de guardarlo bajo llave, pero me di cuenta que no podía descansar si no lo tenía en el bolsillo. No sé por qué. Y no me siento capaz de decidirme. Entonces confía en mí, dijo Gandalf. Ya está todo resuelto. Vete y déjalo. Renuncia a tenerlo y dáselo a Frodo, a quien yo cuidaré. Bilbo se quedó un momento tenso e indeciso. Al fin suspiró y dijo con fuerza: Bien, lo haré. Se encogió de hombros y sonrió tristemente. Al fin y al cabo, para eso se hizo la fiesta, para regalar muchas cosas, y en cierto modo para que no me costara tanto dejar también el anillo. No fue cosa fácil y al final, pero sería una lástima desperdiciar tantos preparativos a arruinar la broma. En efecto, dijo Gandalf, suprimiría el único motivo que siempre le vi al asunto. Muy bien, dijo Bilbo. Se lo dejaré a Frodo con todo lo demás. Tomó aliento y ahora tengo que partir. O alguien me pescará. Ya he dicho adiós y no podré empezar otra vez. Recogió la maleta y fue hacia la puerta. Bilbo, todavía tienes el anillo, dijo el mago. Sí, lo tengo, gritó Bilbo. Y mi testamento y todos los otros documentos también. Es mejor que los tomes tú y lo entregues a mi nombre. Será más seguro. No, no me des el anillo, dijo Gandalf. Ponlo sobre la repisa de la chimenea. Estará seguro allí hasta que llegue Frodo. Yo lo esperaré. Bilbo sacó el sobre y justo en el momento en que lo colocaba justo al reloj, le tembló la mano y el paquete cayó al suelo antes que pudiera levantarlo. El mago se agachó y lo recogió y lo puso en su lugar. Un espasmo de rabia cruzó fugazmente sobre otra vez por la cara del hobbit,
casi enseguida se transformó en un gesto de alivio y en una risa. Bien, ya está, comentó. Ahora sí, me voy. Pasaron al vestíbulo. Bilbo tomó su bastón favorito y silbó. 3 enanos vinieron de 3 distintas habitaciones. ¿Está todo listo?, preguntó Bilbo. ¿Todo embalado y rotulado? Todo, contestaron. Entonces en marcha. Y caminó hacia la puerta del al frente. Era una noche magnífica, y se veía el cielo oscuro salpicado de estrellas. Bilbo miró, olfateando el aire. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría estar nuevamente en camino con los enanos! Años y años estuve esperando este momento. ¡Adiós!, dijo mirando a su viejo hogar e inclinándose delante de la puerta. ¡Adiós, Gandalf! Adiós por ahora, Bilbo. Ten cuidado. Eres bastante viejo, y quizás bastante sabio. Tener cuidado no me importa. No te preocupes por mí. Me siento más feliz que nunca. Lo que es mucho decir, pero la hora ha llegado. Al fin me voy. Enseguida. En voz baja, como para sí mismo, se puso a cantar en la oscuridad. El camino sigue y sigue, desde la puerta. El camino ha ido muy lejos, y si es posible, he de seguirlo, recorriéndolo con pie decidido, hasta llegar a un camino más ancho donde se encuentren senderos y cursos. Y de ahí, ¿a dónde iré? No podría decirlo. Bilbo se detuvo en silencio un momento, luego sin pronunciar una palabra. Se alejó de las luces y voces de los campos y tiendas, seguido por sus 3 compañeros. Dio una vuelta al jardín y bajó trotando la larga pendiente. Saltó un cerco bajo y fue hacia los parados, internándose en la noche como un susurro del viento entre las brisas. Gandalf se quedó un momento mirando cómo desaparecía en la oscuridad. Adiós, mi querido Bilbo. Hasta nuestro próximo encuentro, dijo dulcemente y entró en la casa. Frodo llegó poco después y encontró a Gandalf sentado en la penumbra y absorto en sus pensamientos. ¿Se fue?, le preguntó. Sí, respondió Gandalf. Al fin se fue. Deseaba... Es decir, esperaba hasta esta tarde que todo fuese una broma, dijo Frodo. Pero el corazón me decía que era verdad. Siempre bromeaba sobre cosas serias. Lamento no haber venido antes para verlo partir. Bueno, creo que al fin prefirió irse sin alboroto, dijo Gandalf. No te preocupes tanto. Se encontrará bien. Ahora. Dejó un paquete para ti. Ahí está. Frodo tomó el sobre de la repisa. Le echó una mirada, pero no lo abrió. Creo que adentro encontrarás el testamento y todos los otros papeles, dijo el mago. Tú eres ahora el amo de Bolsón Cerrado. Supongo que encontrarás también el anillo de oro. ¿El anillo?, exclamó Frodo. ¿Me ha dejado el anillo? Me pregunto por qué. Bueno, quizás me sirva de algo. Sí y no, dijo Gandalf. En tu lugar yo no lo usaría, pero guárdalo en secreto. Y en sitio seguro. Bien, me voy a la cama. Como amo de Bolsón Cerrado, Frodo sintió que era un penoso deber despedir a los huéspedes. Rumores sobre el extraño acontecimiento se había diseminado por el campo. Frodo nada dijo, pero sin duda todo se aclararía por la mañana. Alrededor de la medianoche comenzaron a llegar los carruajes de la gente importante y así fueron desapareciendo, uno a uno, cargado con hobbits hartos pero insatisfechos. Al fin se llamó a los jardines, que trasladaron en carretillas a quienes habían quedado rezagados. La noche pasó lentamente. Salió el sol. Los hobbits se levantaron bastante tarde a la mañana siguiente. Se solicitó el concurso de gente, que recibió órdenes de despejar el pabellón y quitar mesas, sillas, cucharas, cuchillos, botellas, platos, linternas, macetas de aburto de flores, migajas, papeles, carteles, pañuelos y guantes olvidados, y alimentos no consumidos.
eran muy pocos. Luego llegó una serie de personas no solicitadas. Los Bolsón, los Boffin, Bolger y Toc. Y otros huéspedes, que vivían o andaban cerca. Hacia el mediodía, cuando hasta los más comilones ya estaban de regreso, había en Bolsón Cerrado una gran multitud, no invitada, pero no inesperada. Frodo los esperaba en la escalera, sonriendo, aunque con aire fatigado y preocupado. Saludó a todos, pero no le pudo dar más explicaciones que en la víspera. Respondía a todas las preguntas del mismo modo. El señor Bilbo Bolsón se ha ido, creo que para siempre. Invitó a algunos de los visitantes a entrar en la casa, pues Bilbo había dejado mensajes para ellos y mueblecitos. Cada uno de ellos tenía una etiqueta. Había varias de este tipo. Para Adelardo Toc, de veras para él. Estaba escrito sobre una sombrilla. Adelardo se había llevado muchos paquetes sin etiqueta. Para Dora Bolsón, un recuerdo de una larga correspondencia, con el cariño de Bilbo. En una gran canasta de papeles, Dora era la hermana de Drogo y la sobreviviente más anciana, emparentado con Bilbo y Frodo. Tenía 99 años y había escrito resmas de buenos consejos durante más de medio siglo. Acá. Para Milo Madriguera, deseando que les sea útil, de B.B. En una pluma de oro y una botella de tinta. Milo nunca contestaba las cartas. Para uso de Angélica, del tío Bilbo. Es un espejo convexo y redondo. Era una joven Bolsón, que evidentemente se creía bonita. Para la colección de Hugo Ciñatiesa, de un contribuyente. En una biblioteca vacía, Hugo solía pedir libros prestados y la mayoría de las veces no los devolvía. Para Lobelia Sacovilla Bolsón, como regalo, en una caja de cucharas de plata. Bilbo creía que Lobelia se había apoderado de una gran cantidad de cucharas de Bilbo, mientras él estaba ausente, en el viaje anterior. Lobelia lo sabía muy bien. Entendió enseguida la ironía, pero aceptó las cucharas. Esto es solo una pequeña muestra del conjunto de regalos. Durante el curso de una larga vida, la residencia de Bilbo se había ido atestando de cosas. El desorden era bastante común en las cuevas de los hobbits, y esto venía sobre todo de la costumbre de hacerse tantos regalos de cumpleaños. Por supuesto, los regalos no eran siempre nuevos. Había uno o dos viejos matons, de uso olvidado, que había circulado por todo el distrito. Pero Bilbo tenía el hábito de obsequiar regalos nuevos y de guardar los que recibía. El viejo agujero estaba ahora despreocupándose de a poco. Los regalos despendida tenían todos la correspondiente etiqueta que el mismo Bilbo había escrito, y en varias apariencias, agudezas o bromas, pero naturalmente la mayoría de las cosas estaban destinadas a quienes las necesitaban, y fueron recibidas con agrado. Tal fue el caso de los más pobres, especialmente los vecinos de Bolsón de Tirada. El tío Gamgee recibió 2 bolsas de patatas, una nueva asada, un chaleco de lana y una botella de ungüento para sus crujientes articulaciones. El viejo Rory Brandigamo, como recompensa por tanta hospitalidad, recibió una docena de botellas de viejos viñedos, un fuerte vino rojo de la Cuaderna del Sur, bastante añejo, pues había sido puesto a estacionar por el padre de Bilbo. Rory perdonó a Bilbo, y luego de la primera botella lo proclamó un gran hobbit. A Frodo le dejó muchísimas cosas, y por supuesto los tesoros principales. También libros, cuadernos y cantidad de muebles. No hubo rastro ni mencionaban las joyas o dinero. No se regaló ni una cuenca de vidrio.
ni una moneda. Frodo tuvo una tarde difícil. El falso rumor de todos los bienes de la casa estaban distribuyéndose gratis se propaló como un relámpago. Pronto, pronto el lugar se llenó de gente que no tenía nada que hacer allí, pero a la que no se le podía mantener alejada. Las etiquetas se rompieron y mezclaron, y estallaron disputas. Algunos intentaron hacer trueques y negociar en el salón, otros trataron de huir con objetos de menor cuantía que no le correspondían, o con todo lo que eran solicitado a no estar vigilado. El camino hacia la puerta se encontraba bloqueado por carros de manos y carretillas. Los Sacobilla Bolsón llegaron en mitad de la conmoción. Frodo se había retirado por un momento, dejando a su amigo Merry Brandigamo al cuidado de las cosas. Cuando Otto requirió en voz alta la presencia de Frodo, Merry se inclinó cortésmente. Está indispuesto, dijo. Está descansando. Escondiéndose querrá decir, respondió Lobelia. De cualquier modo queremos verlo y lo exigimos. Ve y díselo. Merry los dejó en el salón por un tiempo, y los Sacobilla Bolsón descubrieron entonces las cucharas. Esto no les mejoró el humor. Por último fueron conduciéndose al escritorio. Frodo estaba sentado en una mesa frente a un montón de papeles. Parecían dispuestos de ver a los Sacobillas en todo caso. Se levantó jugueteando con algo que tenía en el bolsillo y les habló con mucha cortesía. Los Sacobilla Bolsón estuvieron bastante ofensivos. Comenzaron por ofrecerles precios muy reducidos, como entre amigos, por varias cosas que no tenían etiqueta, cuando Frodo replicó que solo se darían aquellas cosas específicamente destinadas por Bilbo, respondiendo que todo el asunto era muy sospechoso. Solo una cosa me resulta clara, dijo Otto, y es que tú eres el más beneficiado de todos, insisto en ver el testamento. Otto habría sido un heredero de Bilbo de no mediar la adopción de Frodo. Leyó el testamento cuidadosamente y bufó. Era, para su desgracia, muy claro y correcto, de acuerdo con las costumbres legales de los hobbits, quienes exigían, entre otras cosas, la firma de 7 testigos, estampada en tinta roja. Burlados otra vez, dijo a su mujer. Después de haber esperado 60 años, ¿cucharas? ¡Qué disparate! Chaqueó los dedos bajo la nariz de Frodo y salió corriendo. No fue tan fácil deshacerse de Lobelia. Un poco más tarde, Frodo salió del estudio para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Y las encontró revisando todos los escondrijos y rincones y dando golpecitos en el suelo. Qué desagradable, boludo. Me caen todo como el orto. La acompañó con firmeza fuera de la casa. Después de alinearla de varios pequeños pero bastante valiosos artículos que le habían caído dentro del paraguas, no se sabía cómo. La cara de Lobelia reflejaba la angustia con que buscaba una frase demoledora de despedida. Pero esto fue lo único que dijo volviéndose airadiadamente. Vivirás para lamentarlo, jovencito. ¿Por qué no te fuiste tú también? Tú no eres de aquí. No eres un bolsón. Tú eres un Brandigamo. ¿Has oído eso, Merry? Fue un insulto, ¿no? Dijo Frodo cerrando la puerta en la nariz de Lobelia. Eso, ahí, de un principio. Le iban a hacer toda la mierda. Directamente a los conocidos y listo. Me hizo calentar. Pensá que la gente es así. Qué asco, ¿no? Fue un cumplido, respondió Merry Brandigamo. Y por eso mismo falso. Luego recorrieron el lugar y expulsaron a 3 jóvenes hobbits, 2 Bofin y un Bolger, que estaban agujereando la pared de una bodega. Frodo tuvo que forcejear con el joven Sancho Ganapiés, el nieto del viejo Odo Ganapiés, quien había iniciado una excavación en la despensa mayor, donde le parecía que sonaba a hueco. La leyenda del oro de Bilbo movía la curiosidad y las esperanzas, pues el oro legendario misteriosamente obtenido.
Si bien no positivamente mal habido. Es como todos saben, para aquellos que los encuentren, a menos que alguno otro interrumpa la búsqueda. Frodo echó a Sancho y se desplomó en una silla de la sala. Ya era hora de cerrar la tienda. Merry dijo: echa la llave a la puerta, o no la abras a nadie hoy, aunque traigan un ariete. Frodo fue a reanimarse, con una tardía taza de té. Apenas había sentado cuando oyó un golpe en la puerta principal. Seguro que es Lobelia otra vez, pensó. ¿Se le habrá ocurrido algo realmente desagradable y ha vuelto para decírmelo? Puede esperar. Siguió tomando el té. Se oyó otra vez el golpe, mucho más fuerte. Frodo no le dio importancia. De repente la cabeza del mago apareció en la ventana. Si no me dejas entrar, Frodo, haré borrar la puerta de colina abajo, dijo. Mi querido Gandalf. Medio minuto, gritó Frodo, corriendo hacia la puerta. Entra, entra, pensé que era Lobelia. Entonces te perdono. Le vi hace un momento en un cochecito que iba hacia del agua, con una cara que hubiera agriado la leche fresca. Casi me ha agriado a mí. Honestamente, estuve tentado de utilizar el anillo de Bilbo. Tenía ganas de desaparecer. No lo hagas, dijo Gandalf sentándose. Ten mucho cuidado con ese anillo, Frodo. En realidad, en esta parte he venido a decirte una última palabra al respecto. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué sabes tú del anillo? Solo lo que Bilbo me contó. He oído su historia, cómo lo encontró y cómo lo usó en el viaje, quiero decir. Estoy pensando... ¿Qué historia? Dijo Gandalf. Oh, no. Oh, no, la que contó a los enanos y escribió en el libro, dijo Frodo. La verdadera historia. Me la contó tan pronto como vine a vivir aquí. Me dijo que tú lo habías importunado y al fin te la contó. Y entonces era mejor que yo también la supiera. No tengamos secretos entre nosotros, Frodo, me dijo Bilbo. Pero no la repitas. De cualquier modo, el anillo me pertenece. Interesante, dijo Gandalf. ¿Qué pensaste? Si te refieres al invento del regalo, bueno, te diré que la historia verdadera me parece mucho más probable y no pude entender por qué la alteró. Nada propio de Bilbo. Al menos el asunto me pareció raro. Lo mismo a mí. Pero a la gente que tiene estos tesoros y lo utiliza puede ocurrirle cosas realmente raras. Permíteme aconsejarte que seas muy cuidadoso con el anillo, aunque puede tener quizás otros poderes además de hacer desaparecer a voluntad. No entiendo, dijo Frodo. Yo tampoco, respondió el mago. Solo que anoche me puse a pensar en el anillo. No tienes por qué preocuparte, pero sigue mi consejo y úsalo poco o nada. Al menos te ruego que no lo uses en casos de que puedan provocar comentarios o sospechas. Te repito, guárdalo en secreto y en un sitio seguro. ¡Cuánto misterio! ¿Qué temes? No lo sé muy bien, y por lo tanto no diré más. Hablaré quizás cuando vuelva. Me voy inmediatamente, así que me despido por ahora. Se puso de pie. ¿Así de pronto?, exclamó Frodo. ¿Por qué? Creí que te quedarías por lo menos una semana, Gandalf. Esperaba tu ayuda. Así lo deseaba, pero tuve que cambiarle de idea. Quizás me aleje por mucho tiempo. Volveré a verte tan pronto como sea posible. Cuenta conmigo. Vendré sin hacer ruido y no a menudo. Creo que me he vuelto bastante impopular en la comarca. Dicen que soy un estorbo y un perturbador de la paz. Por si te interesa, te aviso que algunos hablan de una confabulación entre tú y yo para quedarnos con la riqueza de Bilbo. ¿Algunos?, exclamó Frodo. Quiero decir, Otto y Lobelia. ¡Qué abominables! Les daría bolsón cerrado y todo lo demás si pudiera tener otra vez a Bilbo y salir
con él a recorrer los campos. Amo la comarca, pero comienzo a lamentar no haber partido con Bilbo. Me pregunto si lo veré otra vez. Lo mismo digo, respondió Gandalf. Y me pregunto muchas otras cosas. Adiós. Ahora, cuídate. Búscame sobre todo en los momentos difíciles. Adiós. Frodo lo acompañó hasta la puerta. Gandalf lo despidió agitando la mano y desapareció a paso sorprendentemente rápido. Aunque Frodo pensó que el viejo mago estaba más agobiado que de costumbre, como si llevase un gran peso sobre los hombros. La tarde moría y la figura emboscada se perdió en el crepúsculo. Frodo no volvería a verlo por largo tiempo. Mierda, qué capítulo largo, amigo. Bueno, creo que este igual lo leí mucho menos trabado que que el de It. Muy piola. Me encantó. Me encanta cómo lleva la historia Tolkien. Es una versión abreviada, porque bueno, son 800 páginas de la Comunidad del Anillo, creo. Y busqué una parte resumida, igual que la de It. Como para evitar rellenos, porque de lo que tiene Tolkien, como Stephen King, son muy detallados en darte el contexto de todo. Del papá, del sobrino, del tío, de la calle, de cosas así. Por ejemplo, lo que es It, es muy específico con muchas calles y cosas así que son irrelevantes para nosotros, porque bueno, no nos interesa cómo se llaman las calles y demás. Y todo eso fue licuado, igual que en esto. O sea, Tolkien era muy detallado con los parientes, con el ahijado, con el primo, como vieron en la historia esta, que está resumida, pero así todo, la otra es abrumadora. O sea, iría por la mitad del primer capítulo si estuviera leyendo el libro oficial de Tolkien. Así que bueno, hasta acá, vamos a hacer este stream. Me voy a comer algo, estoy de las 5 de la mañana despierto, me desperté, no sé por qué, me he espabilado y dije, bueno, me voy a poner a grabar. Así que si no te están siguiendo, te invito a seguirme. En un rato, capaz que en la siesta, me voy a poner a subir los videos de esto a los canales de YouTube. Y a la noche voy a hacer stream, si Dios quiere, voy a hacer un stream de algunos juegos que me están llamando. Uno tenemos que terminarlo, que es Inside, que está muy bueno el juego. Y bueno, nada, los invito a seguirme y espero estar con todas las pilas de la noche, porque estoy a las 5 de la mañana. No sé, me levanté totalmente despabilado y bueno, me pasan cosas en la noche. Así que nos vemos más tarde, que anden muy bien y que tengan un hermoso día.